Serafín Peralta Martínez, asesor del gobernador en materia económica, y vamos a platicar sobre la inflación y las perspectivas económicas de 2008. Licenciado Serafín Peralta, estamos los chihuahuenses y los mexicanos en general siempre a la expectativa, porque en general no tenemos muy buenas noticias en enero. ¿Por qué es tan difícil para la economía de las familias remontar esto que se llama la cuesta de enero? Fíjate que hay una técnica, una metodología precisamente que poca gente sabe, que utiliza el Banco de México, que mide la inflación en función de la variación de los precios que se dan en un periodo determinado. Y resulta, Juan Ramón, que en el mes de diciembre es el mes donde los precios tienden a variar más hacia la alza. En diciembre. En diciembre. Ahora, la inflación, para calcular la inflación, es una tasa anualizada que se calcula de diciembre a diciembre. Sí. Y es el resultado de medir la variación que se obtiene por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es un índice que calcula el Banco de México con una muestra, tú sabes, en todas las ciudades. Así es. Pero que lo que nos está diciendo es que al final de este periodo, en cuanto varió la inflación medida en una tasa anualizada. Sí. Ahora, por eso la inflación viene en un porcentaje. Por eso viene en un porcentaje. ¿Qué 3%? ¿Qué 8%? ¿Qué? Exactamente. Ahora, el fenómeno de la inflación, bueno, tú sabes que ha sido en el pasado el principal problema para la economía, cuando no se tiene un control verdadero desde el punto de vista de que exista alguien que lo controle, y ese alguien ahora, a partir del 94, cuando el Banco de México obtiene su autonomía, que entra en vigor precisamente en enero del 94, el Banco de México se ha propuesto, no porque le haga promoción al Banco de México, ni mucho menos, sí, ¿verdad? Pero la gente no sabe a ciencia cierta cómo se controla la inflación, y el Banco de México tiene por objetivo fundamental el control de la inflación, es decir, garantizar el poder adquisitivo de la moneda. Sí. ¿Y cómo garantiza el poder adquisitivo de la moneda, Juan Ramón? Bueno, pues vigilando que los precios no varíen mucho. De esa manera puede garantizar el poder adquisitivo del salario y del dinero, ¿no? Sí, porque la inflación es que yo tenga 1,000 pesos para gastar y me alcanza para cierta cantidad de productos, pero con la inflación los mismos 1,000 pesos me alcanzan para menos productos. Para menos productos, en tanto que la inflación le quita esa capacidad de compra al ingreso. Así es. Ahora, el asunto es de que mucha gente dice, yo cuando doy clases en mis cátedras de economía, tú sabes, hay una maestría, sí, de administración, yo les digo a los alumnos que la inflación se da por un fenómeno tan sencillo como que los precios aumentan cuando hay escasez en el mercado. Si hay escasez del producto en el mercado, tenderán a aumentar los precios. Claro. Pero cuando no hay escasez de los productos, uno debe de ir al mercado, comprar lo que uno necesita y no exagerar en las compras, como quien dice, no comprar de más nada más porque sí, porque piense uno que se pueden escasear los mercados. Definitivamente en esta época decembrina uno quisiera comprar todo, ¿no? Pero claro, no cuida uno precisamente. Y se siente uno de repente rico con los aguinaldos o los bonos o las cosas que llegan extra, pero luego lo paga uno muy caro después. Lo paga uno muy caro. Y ahí en economía, uno lo que estudia, cuando uno estudia economía, lo primero que te dicen, que hay que cuidar los excesos de consumo, ¿no? Hay un fenómeno que nos guía, que es las compras, el exceso de compra, el exceso de consumo, pero no estamos cuidando la parte del ingreso, ¿no? No pensamos en que ese ingreso, hay que comprar lo que necesitamos, claro que sí, y podemos darnos algunos gustos, ¿verdad? Personales, si tenemos en el bolsillo el dinero suficiente para comprarlos, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar. A mí me llamó la atención el otro día una encuesta que se hizo, donde decía que el 18%, si no recuerdo mal, de los mexicanos decían que usaban el aguinaldo exclusivamente para fiestas. O sea, se gastaban todo su aguinaldo en fiestas. Estamos hablando de 1 de cada 5 mexicanos. Y creo que el 20 y tantos por ciento, un 22, 24, le decía que pagaba deudas. Es más inteligente con tu aguinaldo pagar deudas que comprar pavo y licor y nueces. Bueno, mira, yo creo que es más inteligente optimizar los recursos. En economía hay un principio que dice precisamente, hay que optimizar, hay que cuidar, hay que buscar la forma de maximizar, sí, el ingreso. No nada más derrocharlo. Yo creo que uno puede priorizar en sus gastos, porque finalmente el ingreso sirve para cubrir gastos, ¿no? Claro. Y uno debe de priorizar qué es lo que necesito, en qué necesito gastar más prioritariamente, ¿no? Mucha gente utiliza también su aguinaldo
para reparar, hacer ciertas rehabilitaciones en su casa, para arreglar el carro. Eso se puede considerar un gasto de inversión. Gasto de inversión en su casa, en el hogar, ¿no? Las casas que tienen goteras ahora que llueve, sí, y que no han podido impermeabilizar porque no tienen dinero. Oye, los chihuahuenses no sabíamos lo que eran las goteras porque teníamos muchos años que no llovía. Sí. Ahora sí sabemos que nuestras casas tienen goteras a veces, ¿no? Así es, Juan Ramón. Entonces yo creo que más bien debe de imperar ahí el criterio, ¿no? De cómo saber utilizar el dinero y en qué es lo que va a gastar. Uno debe de saber decidir en qué vas a gastar. ¿Por qué en enero nos parece que hay más aumento de precios si tú dices que los aumentos se dan básicamente en diciembre? Precisamente porque en enero empieza el ciclo, otra vez. Inicia otra vez el periodo para medir la inflación o para medir otras cosas, pero evidentemente en enero es cuando inicia el periodo, empieza una nueva etapa, inicia un ejercicio fiscal, por ejemplo, es cuando ahí inicia un nuevo periodo, es cuando se empiezan a incorporar una serie de cosas, por ejemplo, en enero, el aumento de precios en las gasolinas y en el diésel, ahí viene, y va a impactar. ¿Y eso lo provoca el gobierno? Pues sí, es muchas veces dicen que quién provoca la inflación, ¿no? Los mismos agentes económicos, las mismas empresas o el gobierno. Hay las dos partes, pero es evidente que el gobierno ya lo anunció en su presupuesto de ley de ingresos de la Federación, donde prevé un aumento en las gasolinas y en el diésel, y que bueno, va a entrar en vigor a partir de enero. Los diputados dicen que no es significativo el aumento. No, claro que lo es, porque estamos hablando de un aumento que es en escalón. O sea, sí, yo voy a pagar 20 centavos o 30 centavos o 40 centavos más. Sí. Y tú dices, oye, ¿qué tanto es? Pues sí, pero eso es lo que le pongo a mi auto. Pero además pago los 40 centavos del flete de lo que me estoy comiendo, del flete de la ropa que me estoy poniendo. O sea, si le empiezo a sumar, termino pagando mucho más. Sí, definitivamente impacta en los costos de operación, de producción, definitivamente, ¿no? Aquella empresa que tiene por oficio, por giro, el transporte foráneo, los taxistas simplemente, sí se impactan, pero mira, acuérdate que el Banco de México tiene una política del control estricto de la inflación que puede impactar necesariamente en la actividad productiva, eso sí, pero precisamente tiene ciertos controles de tal manera que el Banco de México establece metas y objetivos de inflación. Para 2008 se ha propuesto una inflación del 3.5%, que seguramente ya por los ajustes que ha habido ya no va a subir. Va a alcanzar el 4 fácil, ¿no? Sí, yo creo que un poquito más, a lo mejor 4.2, 4.5 a lo mucho. Oye, pero 4.5 ya calienta. No, y ya rebasa los objetivos que se había trazado, claro, ¿no? De bajarlo lo más que se puede. Pero esto es la consecuencia de un aumento necesario, porque bueno, finalmente los ingresos que se obtengan por los aumentos a la gasolina y al diésel, pues va a ser un ingreso fiscal bastante importante, alrededor de 12,000 millones se estima en la ley de ingresos, y que se van a destinar directamente a los gobiernos de los estados.